¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en un día en el que esperábamos una sesión para interpelación de ministros que finalmente no sucedió. ¿Cómo le va, Jessica Calcaño? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauri? Muy bien, Bueno, sí. no tenemos nada hoy entonces. No tenemos nada. O sea, en realidad no había que convocar nada porque ya estaba prevista, se había anunciado la sesión en la última interpelación a Guillermo Francos. El propio Martín Menem lo había anunciado. Hubo un intercambio, digamos, con algunas notas que presentaron distintos bloques de la oposición, pero los ministros no confirmaron y los bloques que impulsaban la interpelación no fueron al recinto tampoco, ¿no? Pasaron las dos cosas. Vamos a seguir con ese tema. Ahora nos vamos a los títulos del día. Interpelación a Caputo y Cuño. La reunión no fue oficializada y quedó sin efecto. Adiós a Pepe Mujica. El expresidente de Uruguay falleció a los 89 años de edad tras una larga enfermedad. Régimen previsional. Avanza la idea de actualizar el bono, pero la extensión de la moratoria aún no reúne consenso. Bueno, este fue el tema del día de ayer, la reforma previsional, en realidad los diferentes proyectos que se dictaminaron, pero como decía Jessica, esperábamos hoy una sesión a esta hora, en realidad iba a empezar a las 12 horas, había sido un acuerdo de jefes de bloque que se hizo detrás de las cortinas en la última sesión durante la interpelación a la jefe de gabinete Guillermo Francos, pero finalmente el recinto no está abierto. Jessica, explícame un poquito qué pasa. Y yo creo que, bueno, ahí por un lado, sí la última nota que presentaron los distintos bloques que impulsaban la interpelación pedían que es a Martín Menem, a la presidencia, que convoque a esta sesión de interpelación si los ministros confirmaban. Bueno, hubo silencio por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, pero en realidad era una sesión que podrían haber abierto el recinto, los distintos bloques que la impulsaban y, en todo caso, juntar el quórum y esperar a los ministros. Esto es importante, Jessica, porque a veces alguien se engancha. En la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, las sesiones especiales son muy fáciles de convocar, ¿no? Son 10 firmas, ¿no? Sí. 10 firmas de mínimo. O sea que si mandás un pedido de sesión especial para la interpelación, el presidente de la Cámara está obligado a convocarla. Sí, es que en realidad en este caso no necesitaba ni siquiera el pedido, porque ya estaba anunciada, o sea, se anunció en la última sesión cuando fue la interpelación a Guillermo Francos. Martín Menem anuncia, dice, distintos jefes de bloque, los jefes de bloque nos reunimos, acordamos que sea la sesión, esta fecha, este horario, para interpelar a Luis Caputo, ministro de Economía, y Mariano Cuño Libarona, porque también cuando fueron citados junto a Guillermo Francos, en la nota que enviaron a la Cámara de Diputados decían que no podían por problemas de agenda. Entonces, claro, pero creo que hacía falta igual un pedido de sesión específico. Sí, yo tenía entendido que no. No lo iba a hacer el presidente de la Cámara. No, por supuesto, lo tenía que hacer los bloques que impulsaban la interpelación. Que con 10 firmas era fácil de hacer. Se pedía, o sea, estamos discutiendo respecto a estamos conversando sobre respecto a un trámite que es muy fácil y que si no se hizo es porque no se tenían fe con el quórum, ¿no? Así es, sí. Lo más probable es que, bueno, varios bloques, de hecho, bueno, ayer participaron algunos, hubo algunas ausencias incluso y demás también de algunos diputados que están en las provincias, por ahí los jefes de bloque dicen, bueno, no hace falta que vengan. También ya desde ayer, como se necesita, digamos, un determinado tiempo para avisar la confirmación de alguna sesión, si ayer ya no estaba convocada, bueno, los bloques ya sabían que la daban por caída. Igual esta sesión fue justamente parte de un acuerdo hace creo que 20 días. Sí. O sea que se supone que tenían que tener resuelto este tema, ¿no? Sí. A mí me sorprendió mucho llegar al lunes con este tipo de interrogantes y me deja la sensación de que ningún sector se sentía cómodo con este miércoles. Obviamente el oficialismo no quería sesión porque está claro que la voluntad de Luis Caputo y de Mariano Cuño Libarona no es venir, si no hubieran venido hace 20 días, eso claro. Está clarísimo.
y que inclusive la oposición ya se aventuraba con algún tipo de represalias, ¿no? Se hablaba de la posibilidad de presentación de pedido de juicio político, había quienes decían que en caso de que no vinieran en el propio recinto se podía, creo que lo dijo Miguel Pichetto, se podía impulsar un llamado para que vengan por la fuerza. Así Ahora, es. con el recinto cerrado no podés hacer nada, ¿no? No, no, ahora la alternativa que queda, y es lo que están barajando, bueno, en el día de ayer, mientras estaban debatiéndose los dictámenes sobre el tema de las jubilaciones, la idea es convocar una sesión de distintos bloques opositores, convocar una sesión martes o miércoles de la semana que viene, donde se trataría la declaración de la emergencia en discapacidad, que ya tiene dictamen desde hace varios días, y temas jubilaciones que se dictaminó el día de ayer. Y a eso agregarle la votación de autoridades de la comisión investigadora por el caso Libra. Entonces, si ahí se avanza en definir las autoridades, bueno, la comisión podría avanzar en su reglamento, si puede convocar por la fuerza pública, si hay testigos o distintas citaciones de funcionarios que son reticentes a, digamos, participar y responder las preguntas de los diputados de la comisión. Bueno, habría que ver si se avanza en convocar a Luis Caputo, a Primero Junio tiene que Libarona. destrabarse la comisión, que Claro. no tiene autoridades. Bueno, pero si se vota en la sesión de la semana que viene, se despejaría. Hay que ver, por eso si se puede votar, debate reglamentario, todo un tema. Aparte, recordemos que la interpelación es otra cosa. Artículo 71 de la Sí, sí, Constitución, que los ministros comparezcan como lo hizo el jefe de gabinete Guillermo Francos. Y fue realmente una experiencia muy interesante. Hacía 30 años que no había una interpelación. No tuvo nada que ver con las exposiciones que hace el jefe de gabinete de los informes de gestión. Tuvo un mano a mano, ida y vuelta con algunos diputados, en algún momento no la pasó bien y uno imaginaba esta situación de estos dos ministros y esto se cayó definitivamente. Uno no cree que pueda llegar a, porque tenés que tener otro proyecto de resolución, dictaminarlo, por lo menos en el corto plazo. Pero ayer el tema del día, Jessica estuvo muy metida también, en lo que tiene que ver con estos 14 dictámenes que se firmaron en el plenario de comisiones para decidir si aumentan las jubilaciones y si sigue o no la moratoria. ¿Te animas a resumir cuál es el resultado? Me animo. Son 6 dictámenes que se pronuncian, ¿no? Por la continuidad de la moratoria, por prorrogarla o por una prestación proporcional con distintas variantes. Y después hay otros 6 que tienen que ver con actualización del bono y algún tipo de recomposición. Los dictámenes de mayoría fueron los de Unión por la Patria, pero eso no quiere decir que necesariamente vayan a ser los que tengan consenso en el recinto, ¿no? Más bien lo contrario. Hay ¿Por qué lo contrario? Y porque Unión por la Patria y el Frente de Izquierda son los únicos 2 dictámenes que tienen plantean... que votar todos, o sea, aclaremos el procedimiento. Se va a tener que poner a votación cada uno de los dictámenes y el de Unión por la Patria procede primero, sí o sí se va a votar. Claro, se tiene que votar primero. Es probable que se rechace y lo que tiene más consenso en el recinto es la prestación proporcional. Pasa que el segundo dictamen es el del oficialismo con un sector del PRO. Bien, se rechaza también, según vos. Sí, porque, digamos, el PRO votó dividido en el día de ayer. Hubo solo 7 firmas de 12 que acompañaron el dictamen del oficialismo, de La Libertad Avanza, y hubo otras 5 firmas que hicieron un dictamen propio con una prestación proporcional. Por eso digo que la prestación proporcional es algo que también tiene un dictamen la UCR, está Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, podría llegar a tener más consenso. Pero está por eso, por un lado, prorrogar la moratoria por 2 años, lo proponen Unión por la Patria, el Frente de Izquierda. Y después distintas variantes de esta prestación proporcional, que es partir de un piso común, en el caso de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que sea la prestación básica universal, que es y a eso ir sumándole la cantidad de aportes. La prestación para adulto mayor, ¿no sería? No. O sea, lo que dicen es que no puede ser menor el haber que lo que es la PUAM hoy. Claro. Pero para el cálculo de cuánto sería esa prestación proporcional, se toma como base igual para todos, se llama prestación básica universal, que es un dato... Si el piso es la PUAM, ¿cómo sería que se toma como base otra cosa? Se toma como base eso y a eso se le va agregando los distintos años de aporte que cada persona tenga. Y eso, si da menos que la PUAM, cobras va la PUAM. Claro, si da más, ganas más, que eso depende de cuántos... La mejor descripción que escuché de lo que se votó ayer, y es muy difícil, la verdad que van mis felicitaciones. Bueno, porque, eso es el proyecto, el dictamen. Me gustaría repetirlo. Entonces sería así, por un lado, nadie va a cobrar menos que la PUAM. Claro. Ahora, para calcular cuánto vas a cobrar, prestación básica universal,
que es como una base de las jubilaciones. Está alrededor, lo busqué el dato, 139.000 pesos. Claro, que es hoy. una base como una especie de piso de las jubilaciones al que siempre se le agrega algo. En este caso se le agregarían los aportes que vos tenés hecho en varios años. Claro. Si esa suma, porque laburaste 10, 15 años en una mega empresa y después fuiste monotributista y no aportaste mucho, si esa suma da más que la PUAN, cobrás lo que te dé, si no cobras la PUAN. Claro, así es. A mí me da la sensación, Jessica, que esto que vos planteás, que es prestación básica proporcional, que es un concepto que todavía no está instalado en la gente, que es parte del dictamen de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el PRO y la UCR, me da la sensación de que puede llegar a prevalecer de una u otra manera si Unión por la Patria lo termina aceptando. Bueno, en el día de ayer ya, Unión por la Patria sabe que la prórroga por 2 años de la moratoria no tiene el consenso en el recinto, aunque también ayer Nicolás Mazot dijo, ojo... Estaba pensando con eso. Por ahí por última vez dijo. Claro, dijo, vi el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la moratoria es 0,08%. El primer año... del PBI y del presupuesto 0,17, ¿no? Sí, algo así. No recuerdo el dato del presupuesto, pero... El presupuesto me impactó más porque 0,17, importante es el presupuesto porque son los recursos que tiene el gobierno, ¿no? Claro. Es muy poco. Sí, es muy poco. Estamos hablando de un universo de un poco más de 400.000 personas entre el primer año y el segundo año, que sería prórroga. Entonces, Nicolás Mazot dijo ayer, yo pensé que Unión por la Patria iba a traer un proyecto de prorrogar por 10 años la moratoria y que el costo fiscal iba a ser enorme. Bueno, viendo el dato, tampoco descartaría acompañar una prórroga de la moratoria, según lo que dijo Nicolás Mazot, pero en caso de que eso no avance, Unión por la Patria pareciera que podría estar dispuesto a pensar como alternativa la posibilidad de esta prestación proporcional. ¿Por qué? Porque a diferencia de la PUAM, permitiría que las mujeres accedan a partir de los 60 años y no de los 65, como establece la PUAN. O sea, eso sería una mejora respecto a lo que hay hoy. Ahora, lo que sí no sé, y después la hacen también compatible con pensión por vejez y con algún trabajo registrado con un tope, ¿no? O sea, no podrías cobrar, no me acuerdo cuántos... A veces es muy interesante esto, porque se plantea que la moratoria establece un costo fiscal alto. Pero ¿por qué se terminan dando esos números? Pregunta. Bueno, porque la realidad es que al salir de la moratoria entras en la PUAM, que se creó en 2016. Entonces, en 2008, 2009 existía moratoria y no existía PUAM. Entonces, el que no entraba en la moratoria no se podía jubilar. Ahora, como entras en la PUAM, la diferencia es ese 20% que hay entre PUAM y jubilación mínima, y a su vez encima tenés que pagar la mora, o sea que inicialmente es muy poco. No, además te agrego un dato que está en el cuadro de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La moratoria no es que a vos te regalan. No, por eso tenés que pagar la mora. A vos te descuentan, entonces al Estado le ingresan también, digamos, recursos. Vos podés, la moratoria tal cual estaba hasta el 23 de marzo, eran... Si te faltan 10 años para jubilarte, vos comprás por adelantado esos aportes. Entonces eran ingresos extras que tenía el Estado. Y después, una vez jubilada, te iban descontando lo que te faltaba de todos los meses de tu haber. Exacto. Y ahí está la gran discusión que yo había ayer respecto a por qué está quebrado, está muy difícil el cálculo presupuestario del ANSES. Si tiene que ver por estas jubilaciones o si tiene que ver con la falta de ingresos de activos. Porque una cosa es diferente a la otra, ¿no? Claro. Si de pronto habría, de hecho, esto es interesante, un tema muy interesante, pasó mucho con la provincialización de los servicios educativos y sanitarios, que muchas cajas previsionales, algunas tienen déficit, pero otras no, y cuando vos preguntabas por qué, te decían, y bueno, porque tengo un montón de activos, que en realidad se jubiló gente por nación, y tengo activos por provincia. Esto pasó en los 90 y en el primer docentes de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es una masa enorme. Claro, si vos tenés muchos activos, si vos incorporás muchos activos, siempre te van a dar el sistema, podés hacer moratorias, todo. Si no tenés activos, no te funciona nada. Claro. Y dicen que en este momento en Argentina, por cada activo hay 2 pasivos. Eso es imposible en el corto plazo. Es como mínimo necesario duplicar, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, por eso Guillermo Francos dio ese dato en su último informe de gestión aquí en la Cámara de Diputados y insistió por lo menos la posición del oficialismo es no acompañar ningún tipo de prórroga y bueno, tampoco por el dictamen que firmaron ayer, La Libertad Avanza con un sector del PRO, no estarían de acuerdo tampoco en aumentar Sí, el es bono. interesante el dictamen, porque también el dictamen tiene un dato importante, que la Libertad Avanza, con su aliado prácticamente socio, o sea, el oficialismo en sí lo que está diciendo es, discutamos una reforma previsional de una buena vez, dejémonos de parche en parche, y arman una comisión donde una persona de ANSES, una de Economía, una de la Secretaría de Trabajo y los presidentes de las comisiones de Previsión Social, que no son de la Libertad Avanza, se juntarían a debatir una ley integral en el corto y mediano plazo, Claro, algo que todos los gobiernos vienen prometiendo hace una década y no hacen. O sea que así sería es. también, quizá todas las cosas son compatibles, quizá tengamos comisión alguna vez, quizá tengamos una ley. Pero otro tema que se habló también y que tiene que ver con las jubilaciones y que creo que es parte de algunos de los dictámenes es la eliminación de lo que se conocen como jubilaciones de privilegio, que son las que están fuera de lo que es el sistema estándar del ANSES. Contame un poco, Jessy, de qué se trata. Sí, nos vamos a referir a, porque ayer se mencionó en el debate que hubo en este plenario de comisiones, y hay distintos proyectos que todavía no se abordaron, no están incluidos, pero que tienen que ver con las jubilaciones de privilegio de una ley de 1991 que hace referencia a presidentes y vicepresidentes y a jueces de la Corte. Es ¿Está bien decir, dicho el privilegio, la palabra? y lo que tienen es que es algo, es como una asignación vitalicia, una vez que terminan, Pero siempre la digamos, jubilación es vitalicia. ese cargo. A lo que voy es que, digamos, puede ser que sea gente mucho antes de los 60 o de los 65 años. Ah, bien. Si bien, vos bien. dejás tu Entonces, cargo, más que vitalicia, es temprana sería. claro, puede ser temprana y equivale a lo que es, digamos, esta jubilación para presidentes, para presidentes y jueces de la Corte equivale a lo que gana un juez de la Corte actualmente y se va actualizando con esos montos. En el caso de los vices es la tercera parte, es a 2/3 creo que es de ese monto. Vamos a ver las propuestas que hay, porque hay varias que toman distintas cuestiones. La mayoría de los proyectos proponen algún tipo de modificación. Por ejemplo, Brouwer de Koning, de la Unión Cívica Radical, dice que por lo menos hayan estado en funciones al menos 2 años. ¿Esto por qué? Hoy en día uno ve el informe de gestión escrito de Guillermo Francos, aquí en la Cámara de Diputados, y hay un presidente que por 7 días de haber sido presidente de la Argentina en el 2001 cobra esta jubilación. Fue una situación anómala también. Fue una Son situación malos, porque anómala, pero... esa restricción tiene nombre y apellido. Sí, 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 por eso digo el caso, digamos, Adolfo Rodríguez A. hay una tabla que está en el informe escrito de Guillermo Francos donde pone cuáles son estas jubilaciones y después también, bueno, si no, si una persona fallece, de las que están en este universo, lo cobra su esposa, la viuda, digamos, ¿no? Y lo que dice también es ponerle un límite al monto y que sea incompatible con otra jubilación o pensión. Vamos a ver el siguiente caso. Oliveto dice que los jueces al menos hayan estado 4 años en funciones, presidentes y vices que solo hayan estado en funciones por el voto popular. Esto porque en el caso también del informe de Guillermo Francos hay... Pero apuntan a esos 7 días. Qué malos que son. Bueno, hay una viuda del general Levingston, que fue un presidente de facto, que sigue cobrando esta jubilación. Aclaremos, nada que ver con lo que yo estoy diciendo, año 71. Claro, fue quien sucedió a Onganía Exactamente. en la llamada Revolución Argentina. Bueno, su viuda, digamos, sigue cobrando, o sea, como pensión, digamos, por haber estado en la presidencia. Entonces, Qué datazo ese, ¿eh? Sí, eso también está indicado en el informe y Qué por datazo, eso ¿eh? está Una de las esta personas propuesta. más olvidada de la historia argentina. Sí, así es. General Levingston. Y vamos a la siguiente propuesta de modificación de esta ley. Presidentes y vices que tengan al menos 60% del mandato, que no estén exentos de pagar el impuesto a las ganancias, que sea incompatible con otra jubilación o pensión y excluir a condenados por comisión de delitos. Esta es otra de las propuestas. Hay algunos de los proyectos también proponen que sea incompatible esta jubilación si vos estás en funciones, ¿no? Y ahí hay otro caso, el de Daniel Scioli. Tiene sentido. Daniel Scioli, Daniel Scioli, que hoy es funcionario, está en el listado que envió Guillermo ¿Y sigue Francos. cobrando la pensión? Es por ser el vicepresidente de Néstor Kirchner, cobra hoy una jubilación bajo esta legislación. Y la ¿Y Julio última... Cobos también? Julio Cobos también.
Así es, está en esa lista. Después hay otra, está Estela Martínez, que sigue viviendo en España, creo. Sí, pero bueno, ella fue presidenta, ¿no? Sí, así es. Y bueno, después algunas, la viuda de Fernando de la Rúa, bueno, hay otros casos. Y bueno, los que sí proponen derogar completamente esta ley es el Frente de Izquierda y en su proyecto incluyen derogar otras leyes que vienen de la última dictadura militar, como la de arzobispos y obispos, que tienen también jubilaciones que paga el Estado, sacerdotes y jerárquicos de servicio exterior. Hubo también ahí en tema de servicio exterior una reforma hace un par de años, pero bueno, me parece que había sido reformada, pero parece que no. No, lo que establece es que le da el 82% móvil, que es lo que cuestiona Frente de Izquierda, es que es un reclamo que tiene distintos sectores de la población que quieren ese 82% móvil y se lo dan a un solo sector. Bueno, acá están los casos que te mencionaba de que está en el informe de Francos. El caso Andrés Betty es la viuda de Levingston, y el caso de Rodríguez A., que fue presidente interino 7 días en el 2001, 14,5 millones de pesos por mes es el monto que recibe. Escuchamos a Horacio Embón, que está ya saludándonos en la previa de su gran programa que empieza a las 14. Pregunta dónde está Rodríguez A. Está en San Luis, dejó de ser senador en 2023 y está ahí en una muy linda casa que tiene frente a un lago muy, muy linda, donde el año votó No sabía. ese año y 2023, y finalmente dejó el Senado después de muchos años, después de intentar ser presidente en el año 2003, si mal no recuerdo, entró como senador y ahí quedó. Pero bueno, varias cosas interesantes, porque por un lado se puede estar de acuerdo o no con una pensión vitalicia. Me parece que un expresidente requiere un retiro diferente al resto porque tuvo cargos muy importantes. Ahora es cierto que hay cuestiones a determinar, como esto de si sigue en funciones, ¿no? Me llamó mucho la atención eso, en realidad me hiciste pensar, ¿no? Sí, que sigue en funciones, porque el retiro es cuando no estás en funciones. Claro, 7,5 millones de pesos Daniel Scioli le recibe por mes por haber sido vicepresidente, pero a eso habría que agregarle seguramente, no sé cuál es, digamos, el monto de su salario por ser secretario de Deportes. No, y también hay casos como, bueno, el propio Rodríguez A., que fue senador hasta hace muy poco. Bueno, hay varios, pero bueno, es parte de una legislación que quizás se pueda corregir y que ayer fue parte también del debate del plenario de comisiones que dictaminó proyectos sobre el futuro de las jubilaciones. Creo que algún dictamen tiene este tema, y recordemos que esto el año pasado, cuando se debatió un proyecto sobre jubilaciones que fue finalmente sancionado, el capítulo referido a jubilaciones de privilegio no fue aprobado en el debate en particular, porque derogarlo completamente hay muchos bloques que no le gusta, porque realmente una persona que sirvió al Estado y que está en su etapa, la etapa final de su vida, muchos creen que debe tener un reconocimiento por esa situación. Nosotros vamos a reconocer este bloque terminándolo y yendo a una pausa. Enseguida volvemos con más. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados.
Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Segundo bloque en la bancada, seguimos con toda la información de la Cámara de Diputados y plantel completamente renovado. A mi izquierda está Leo Fredes. ¿Cómo le va, Leo? ¿Bien? ¿Cómo te va, Mauri? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y a mi derecha está Guido Brolaski. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos una semana en donde esperábamos para hoy, para este momento, una interpelación a ministros por el caso Libra, que como comentábamos en el primer bloque, no se dio. Y ayer el día comenzó tempranito con una reunión de la Comisión de Industria, una reunión informativa de la Comisión de Industria, en la que se habló de un tema que en algún momento fue tabú de los medios de comunicación, que es la venta de cuero, la venta de productos de cuero, con la necesidad, plantearon algunos referentes del sector y legisladores de las zonas productoras de cuero, de generar una marca, una etiqueta, donde se promocionen los productos más allá de que en algunos casos tengan cortes animales, ¿no? O sea, sabemos que hay quienes de alguna manera protestan por la venta de cueros que tengan piel animal, pero no es la única razón por la cual este producto se vende en Argentina y en el mundo, y están un poco intentando promover este sector. No sé qué opina Leo Fredes, que es muy común verlos con camperas de cuero muy caras. No sé qué opina usted. O sea, ha quedado alguna generación atrás la campera de cuero. En lo que tiene que ver con eso, sí, se está abordando ese tema y también hay pedidos de otros diputados. Es un poco lo que vos resumiste en lo que tiene que ver con el cuero, de darle esta impronta al producto nacional, pero también se están intentando avanzar en otros sectores donde el tema de importación o productos nacionales está haciendo un poco de mella en estas políticas del gobierno nacional, y ver un poco qué va a pasar o cuáles las perspectivas que tienen los sectores. Te dicen algunos, no queremos el cierre de importaciones, esta cuestión dogmática, pero tampoco queremos que entre todo importado y no se le dé respuesta al nacional. Bueno, en eso está girando, tiene esto, la Comisión de Industria, como vos bien decías, el tema del cuero, pero también hay otros sectores que están viendo a ver cuál es la perspectiva futuro. Estas comisiones siempre decimos que, primero que se pueden ver, están en la página de YouTube de Diputados TV, y para los sectores interesados son muy importantes. A veces los periodistas parlamentarios se nos pasa, porque como no se va a dictaminar nada, tenemos que estar atentos a donde sí va a haber resultados, pero se empiezan a pergeñar políticas de Estado que después derivan en proyectos de ley. Recién veíamos a Germán Martínez en Santa Fe, estaba Esteban Paulón también, que de alguna manera representaban, o por lo menos trataban de hacer el enlace entre el interés de las curtiembres y los sectores legislativos, un poco también para que entiendan estas regulaciones. Guido sí creo que usaba muchos cueros y caros. No, esto que vos decías recién es muy importante, que a veces para los sectores, si bien son proyectos que no se van a dictaminar o que no están en la mayor importancia de la atención pública, como ayer pudo haber sido la moratoria previsional, pero son asuntos que tienen que tener una caja de resonancia en la Cámara de Diputados. Los legisladores tienen que estar informados y son importantes para los sectores. Mucho, ¿no? Muy. De hecho, entonces, las métricas de la visita, son reuniones, para eso también está la Cámara de Diputados. Totalmente. A veces ¿no? Las métricas que vemos de esas comisiones son bastante altas, ¿no? Comisiones que por ahí los periodistas que estamos acá no las comentamos mucho porque estamos pendientes de los dictámenes, y cuando vemos tal comisión, ¿qué pasó? Miramos el numerito y por ahí dice 10, 15 mil personas en un ratito nomás se conectaron, porque claro, son intereses a lo largo del país. Entonces no pueden viajar todos. En otra época, esto hace 10, 15 años, no sucedía. No podían venir y no podían saber nada de la comisión. Y les queda un parámetro de cómo están parados en el Congreso. Esto seguramente va a derivar en alguna iniciativa de ley pronta. Pero vamos a seguir con los animales, con esta cantidad de proyectos que hay referidos a que tiene que ver con el cuidado de los animales. Y hay un proyecto sobre exhibición de animales en vidrieras que preparó en detalle Guido Brolaski. Contame, Guido. Bueno, sí, trajimos... Me sorprendiste con esto, sí, decir, estos temas que no son, pero bueno, sobre todo con a ver, ya venía antes de Javier Milei presidente, con la relación que se sabe, tiene con sus perros, etcétera. Pero el tema animal y el tema de los seres sintientes, como dijo alguna vez, un fallo judicial, y se está generando una jurisprudencia al respecto, y actualizaciones en relación a todo lo que tiene que ver con el mundo de las mascotas, de los animales. Bueno, el diputado Oscar Agós Carreño, de Encuentro Federal, presentó este proyecto para prohibir la exhibición de animales en vidrieras. Se prohíbe la exhibición, sea para venta, donación de animales en jaulas, contenedores, vidrieras, escaparates, vitrinas o espacios similares de exhibición al público. ¿Viste? Cuando uno pasa, era muy común hace
quizás ahora también, ¿no? Pero hace unos años ¿Qué te puedo contar de un pueblo, no? Hace 30 años. pasás por la veterinaria del barrio y en jaulitas están los perritos, los gatitos y otros animalitos, ¿no? Los cachorritos ahí dando vueltas, ¿no? Algunos ejemplos. La pecera. ¿Eh? La pecera. Ahora vamos a la pecera. Me parece que entran las excepciones del proyecto. Bueno, bien. Bueno, centros comerciales, galerías, locales en vía pública también están incluidos. Se prohíbe mantener a los animales en jaulas, caniles u otros dispositivos. Excepciones. Acá para Leo Fredes. Ahí está. Leo, vas a poder seguir, si este proyecto es ley, vas a poder seguir disfrutando desde la vidriera. Vos no compraste una pecera. Creo que de chico todos No tenés compramos pecera una adentro, pecera ¿no? que nos duró un par de meses. Si no todos, un Par de meses. 70%. Tiraban demasiada ¿Cuándo muere comida. una pecera? Cuando mueren los peces, digamos. Y más o menos cuando mueren los peces, cuando tus Y si padres no, te para dicen que el alimento es caro y que no le puedes estar dando alimento todos los ¿Pero que días. mataste peces porque no podía comer alimento? Cuando le pasás de alimento a los peces y explota. grave. Cuando el gato mete la zarpa adentro Hay de tantas la variantes pecera de y cuando muere se la lleva el pecera. pescadito. Yo de ¿no? verdad que hace 30 años ibas a un consultorio inclusive y recuerdo ver y los nenes mirando ahí el pez. Claro, que ahí va y porque viene. capaz que le daban más atención porque estaban más encima. Imagínate un chico de 10 años a cargo Hoy- de una pecera. Claro, teniendo internet hoy me parece que... Sí, no. prefiere- Gran película Buscando a Nemo, gran clásico, ¿no? Gran clásico de esas épocas, claro, es verdad. Todos la los que época de tenemos las niños la peceras. hemos visto cuántas Sí, veces. sí. Sí, ¿no? varias. Yo era más chico, o sea, que Bueno, sobre imagínate. la vida de los peces. Bueno, por Pero lo bueno. pronto los peces sí se van a poder estar en Los vidrieras. peces, sí. De hecho, son animales. los peces, excepciones, pero quiero que peces, pregunte- aves, Claro. como cómo se va a exhibir un ave. Y Claro. bueno, hay aves que están canarios, no sé, habría que ver después los detalles, o cobayos en condiciones adecuadas, ¿no? Cobayos A mí son de los- chico me pasaba, son las me gustaba- excepciones. me gustaba pasar por alguno de esos locales y que me hablara un loro. eso era lindo. Era muy común, ¿no? Aparte te saludaba. Hace mucho que no vi un ¿Había loro en hablar. Balcarce así animales en extinción? Sí, sí, en la calle era En la otro calle pueblo, ¿no? mismo. Por ahí yo creo que hoy debe haber, pero en esa época Claro. era muy común y una había pasado, había un loro, hola, te decía y vos ya tenías una anécdota para 3 días. No podías googlear esa época nada y bueno, Claro. era Bien. importante. Por lo pronto eso va a poder seguir pasando. Sí, Porque el loro no estaba enjaulado. en condiciones Claro, no, adecuadas, ¿no? totalmente. Excepciones al proyecto de ley. Multas. Incluye hasta 20 salarios mínimos, clausuras o cierres de los locales a quienes incumplan con estas prescripciones. Busca actualizar y complementar la ley que castiga el maltrato animal. Eso dicen los fundamentos, el diputado Agos Carreño. Mantener animales como perros y gatos en vidrieras durante horas o días es una forma de maltrato muchas veces invisibilizada por su aparente normalidad, dice el diputado de la provincia de Córdoba que presentó este proyecto. Bueno, Vamos a interesante ver qué es lo que proyecto, pasa. ¿no? Interesante proyecto porque lo que se plantea, creo que ya estaba, ¿no? Sí. Interesante lo que el proyecto porque acá hubo un debate muy fuerte. Sí. Guido también cubría muy de cerca esa época de la actividad legislativa, año 2019, ¿te acordás, no? Los galgos. ¿Cómo? Los Los galgos. No, eso fue antes, eso fue 2016. Antes, sí. Pero en 2019 se hizo una ley de protección animal, y se intentó una ley de protección animal y se dictaminó en la Cámara de Diputados, pero tenía niveles de protección tan altos que, por ejemplo, de alguna manera perjudicaba la actividad ganadera. Es complicado poner un límite a veces, Claro. pero en este caso tiene que ver con exhibición. Acá no se habla de el destino de los animales para consumo, que sigue estando, sino solamente de exhibición, para lo cual se puede evitar los maltratos, ¿no? No es imposible, ¿no? Me parece que estamos... Sí, hay muchas cosas para avanzar. Bueno, esta ley del tema de la prohibición de carreras de galgos fue 2016 marcó un fue- hito, ¿no? Fue En- espectacular. En una como además había opiniones muy distintas dentro de las bancadas. Y afuera... Un tema lío. transversal. Afuera vinieron acá en la calle Rivadavia los galgueros. Los galgueros, sí, ¿no? sí, sí. Los Esto es una antigalgueros tradición, también sobre estaban todo en del el otro lado. interior. El Galgueros tema de las contra carreras de antigalgueros. galgos con apuestas. ¿no? Casi que celestes y verdes del tema aborto convivieron mejor que esas jornadas de galgueros y antigalgueros en las puertas del Congreso. Porque ¿cuál era el tema ahí? Cuando se quiere penalizar algo, 4 años no podés zafar de la cárcel, no es escarcelable. Entonces siempre que se dice penas,
A veces pasan por alto proyectos porque dicen, bueno, penas de 2 años, bueno, está bien, tenés una causa penal, pero no vas a ir preso. El tema es que penas de 4 años, y ahí creo que se llegó a 4 años. Claro. Y se planteó un antecedente complicado, porque si por armar una carrera de galgo vas tras las rejas, ¿qué te puede dejar libre? Tiene que ser algo casi nada. O sea, Claro. Y ahí se generó todo un gran debate. No, Bueno, y entró otra vez ahí también, como en tantos proyectos, el tema del AMBA contra el interior y lo que son las costumbres y estas cosas que tiene el interior, que por ahí en el AMBA, donde hay mayor cantidad de legisladores, no se ven y venían del interior y decían, esto es muy común en los pueblos, está visto como una actividad recreativa contra un movimiento más urbano, que es el que lo ve como maltrato, peligroso, ¿no? como Claro. maltrato. claro, exactamente. Interesante. Pero porque a veces había- el lobby a veces molesta a ciertas personas que tienen costumbre y se sienten avasalladas por organizaciones no gubernamentales que a veces se desconoce el origen también, ¿no? Ujú. Eso es un tema. Claro. No, había amplias evidencias del maltrato a los perritos, ¿no? A los perros, a los galgos. Sí, también. En su preparación, en su entrenamiento, en la alimentación, en un montón de cosas. Eran perros totalmente esclavos de esta gente que hacía negocio haciéndolos correr, ¿no? Por más que sea, Una costumbre Sí. era no sé si considerado- comparar, pero riñas de gallos, corridas de toros, todo lo que sea Sí, aparte no asesinar estamos animales hablando- o someterlos a cosas para diversión del mono evolucionado que somos nosotros, me parece que no. Sí, aparte no estamos hablando de corresponde. consumo, de necesidades, sino de un entretenimiento y un negocio. Pero dejamos un poquito los animales, que le dimos demasiado tiempo, y Leo va a tener un proyecto que lamentablemente la semana pasada en el Senado con el tema ficha limpia pasó un poco desapercibido, pero tiene que ver con una ayuda a Bahía Blanca. Bahía Blanca, sabemos, sufrió una terrible inundación este año. Me comentaba la otra vez en un pasillo la diputada Karina Banfi, que es de la Unión Cívica Radical, y es la única representante que tiene Bahía Blanca en la provincia, en realidad en el Congreso, perdón. Porque está subrepresentada Claro, exactamente. Me la provincia de contaba Buenos Aires. que lo que había era una necesidad de parte del intendente de determinar qué es lo que había que hacer para después invertir, o sea, definir los daños finales que tiene que ver con la inundación para después empezar a planificar cómo reconstruir la ciudad. Bueno, para eso hace falta plata y está avanzando un proyecto sobre el tema. Contame, Leo. Claro, por eso hay que ver cuál es la ayuda que hay de la provincia y de la nación, y por lo menos en lo que tiene que ver con el nivel nacional, más allá de lo que pueda hacer oportunamente por decreto de reasignación de partidas por impulso propio el jefe de gabinete o el Poder Ejecutivo, el Congreso también aporta su parte y va a establecer una emergencia. Esto es lo que se votó en el Senado la semana pasada, lo tenemos expresado en una serie de placas que tiene que ver con la ley de emergencia para Bahía Blanca, para los 2 o 3 partidos que tienen que ver con esa zona del sur de la provincia de Buenos Aires. Fue un proyecto enviado por el Senado, ya aprobado la semana pasada, con giro a presupuesto y hacienda y economías regionales. Esas van a ser las 2 comisiones que lo van a tratar, seguramente no tendrá mayores dificultades. El Senado lo aprobó por unanimidad. De los 72 integrantes del cuerpo, había 63 presentes, los 63 levantaron la mano y dijeron sí a la emergencia a Bahía Blanca. Emergencia por 180 días, esto es 6 meses para Bahía Blanca y Punta Alta, concretamente se trata de esos municipios, y que busca garantizar la asistencia y los recursos para reconstruir y apoyar a los afectados por el temporal del 7 de marzo. Estamos hablando que ya pasaron 2 meses y 10 días casi, y todavía esta emergencia del Congreso no se concretó. Contemplada la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos, eso es lo que contempla el proyecto de ley, y que sea administrado por la Jefatura de Ministros para abordar los gastos que provocó que surgen para dictaminar esta emergencia. También vemos que, y esto es importante, por eso te decía, todavía no se concretó. El 7 de marzo fue el temporal. El 12 de marzo actuó inmediatamente la Cámara de Diputados y dio la emergencia, dictó la emergencia para Bahía Blanca por 90 días, no por los 180 que están ahora, y le daba al Poder Ejecutivo la facultad de hacerlo por 90 días más, es decir, llegar a estos 180. ¿Qué pasó? Que vos me decís, bueno, se votó en diputados el 12 de marzo, se votó en el Senado la semana pasada, esto ya tendría que ser ley. Dicho así, ¿suena? Bueno, no porque el Senado cambió el texto
impulsó uno propio de los En tres. realidad impulsó uno propio con monto. El proyecto de diputados no tenía monto. Exactamente. Con monto y con diferentes Y con plazos. unanimidad, lo cual, para los entendidos, llamado a la Casa Rosada al Senado, avancen que está esta plata. Claro, exactamente. Ya le pone la plata y ya no puede... O sea, Que según lo que dijo esta semana en declaraciones Guillermo Francos, sale de los ATN, que están para eso. Sí. ¿No? Porque se habla están para mucho... eso. ¿Están para Bueno, eso? Están para eso, sí. ¿Para qué otra ATN cosa dice puede para haber? situaciones de Una- catástrofe. Ah. El punto es que a veces sobra, y ahí hay todo un debate ¿Sobra? respecto a qué ¿Sobra hacer. plata? Sobra plata. Bueno, sí, porque es el 1% de la masa coparticipable. Si no tenés catástrofe que justifiquen ese gasto, el debate del presupuesto del año pasado, ¿te acordás que era uno Y de si los una 5 provincia puntos? dice yo quiero más ATN, o sea, se evalúa. Bueno, vos sabés que es un debate, me contaban que fue el gran debate del año pasado del presupuesto, que lo que decían los gobernadores es eso lo tenés que devolver, Claro. porque el año pasado había un monto que había un poco sobrado, y el Poder Ejecutivo decía, no, mirá, si no, el 1%, pero si no hay elementos que lo justifiquen, y ahí se armaba. Pero para estos casos están los ATN, aclaro. Claro. ¿No? Por Está eso a veces el gobierno, cuando se dicen hay plata o no hay plata para esto, bueno, están los ATN. Claro, está la partida de ATN, exactamente, decíamos 200 Mil millones de 200.000 millones de pesos. 12 de marzo quedó trunca esa media sanción de la Cámara de Diputados porque a instancias de Maximiliano Abad, de la Unión Cívica Radical, Eduardo de Pedro y Juliana de Tulio, de Unión por la Patria, también de la provincia de Buenos Aires, los 3 senadores de este distrito, se fue con este proyecto nuevo que ahora debe ser considerado por estas dos comisiones. La posibilidad, lo que puede pasar, es que en el próximo plenario del cuerpo constituyan la Cámara en comisión, esto podría ser el martes 20 o el miércoles 21 la próxima semana, y allí directamente se le dé el visto bueno a este proyecto teniendo en cuenta la emergencia Que propiamente no pase por dicho. comisión, Sí, digamos, sí, que no pase por directamente comisiones y que- ahí se apruebe por 2/3, aparte hay hiperconsenso, y el dinero va a ser enviado. Repito lo que dijo, lo que me dijo esto en privado, pero seguramente no hay problema de hacerlo público. Karina Banfi, que es la diputada por Bahía Blanca que tiene este Congreso, que si bien obviamente uno piensa el dinero se requiere rápido, a veces la ayuda rápida complica porque no está el cuadro de situación definido, el plan para dictar un plan de emergencia. Entonces, Claro. en este momento imagino que el intendente Federico Subieles, que es de Unión por la Patria, pero en este tema obviamente todas las fuerzas políticas están unidas, puede tener un panorama más claro de la inversión que hace falta porque ha habido destrozos de todo tipo, Sí. como ruptura de infraestructura básica, obviamente de viviendas, y bueno, con un panorama totalmente claro de cuáles son los daños a reparar, el dinero puede ser bien invertido. Pasa cuando uno hace donaciones, ¿no? Yo lo viví en La Plata en la inundación de 2013 y también escuché historias parecidas en Bahía Blanca, que la gente se apura a donar, Claro. y no hay ni cómo distribuirlo y a veces se donan cosas que no son necesarias y eso genera desechos. Sí, Entonces es muy común que los propios intendentes digan, bueno, basta, fin de las donaciones, gracias, y uno no sabe si lo que mandó sirve. Más vale hacer una recaudación, hacer una cuenta o hacer un evento solidario como el que hizo la selección argentina de fútbol, y ahí sí que das una mano, ¿no? Pues en Bahía Blanca en un momento dijeron basta de ropa. Exacto. Acá lo que hace falta, creo que eran, no sé, pañales, hacían falta cosas como muy puntuales que no estaban, ¿no? ¿No? ¿Y qué haces con esa ropa? Pero ropas, había bolsas y bolsas. Yo pasaba por iglesias porteñas que estaban juntando, veía desde afuera, montañas de donaciones, ¿no? No, pero aparte es un tema de coordinación. Sería interesante También. que en esos casos, porque también la gente tiene miedo de dar plata, porque piensa que la claro. plata Y puede ir desvía. a cualquier lado, pero la verdad que ¿qué va a hacer el intendente? Que no ayudar a la ciudad que lo eligió, que está, sea el partido político que sea. No Sí, creo sí, que en sí, estos no, en casos estas ningún intendente circunstancias. le evite dar el cuerpo. Me parece que se tiene que concentrar ahí, y bueno, el Congreso así lo entiende, porque le va a girar 200.000 millones de pesos con la anuencia de la Casa Rosada. Esto va a ser, decía Leo, martes o miércoles. Ayer escuchaba que esto podía ser más el martes, hablaban de la Sí. posibilidad de una sesión que, recordemos, tiene un temario bastante complejo, con los dictámenes de la posibilidad de aumentar jubilaciones, de seguir o no con la moratoria, que se tienen que coordinar ahí mismo en texto definitivo. Va a haber un debate del caso Libra, de la posibilidad o no de destrabar la comisión. No está claro si se va a tratar la emergencia de discapacidad. Me dicen que hay algunos gobernadores preocupados por el alto costo fiscal, que prefieren esperar un poco más. Y por lo pronto esos temas, y va a haber emplazamientos después a comisiones de presupuesto, pero estos temas van a ser parte de una sesión. Leo, el martes, larga, corta, ¿cómo la ves?
No, depende de lo que lleve Libra, básicamente, y qué postura decida tomar el oficialismo en el debate de los temas jubilatorios, pero no menos de 6 horas, calculo. Si empieza al mediodía, que son los horarios que están empezando últimamente, para las 6, 7 de la tarde podría estar la sesión. Guido, para vos el tema jubilatorio, ¿cómo termina? A ver, necesito tu pronóstico. Lo veo complicado. ¿Que no sale nada? No. Me llamó la atención la cantidad de dictámenes. 14. Sí, por eso. Y es decir, todas esas mismas posiciones que en la previa estaban, es decir, se supone que la comisión está para encontrar los consensos. Si hay 14 dictámenes, salvo que nos tengan una sorpresa y que después se ponen de acuerdo, pero tiene que haber 2 dictámenes, 3 dictámenes, pero no 14. Bueno, por eso. No, pero eso te habla de una falta de acuerdo. Dividido en 2 temas. Un es tema, la misma, 8 y 6. 8 y 6. Vos tenés que contar, para decir que hay tantos dictámenes, tenés que contar 8 y contar 6. No bueno, pero contar 14, está bien. Hay 14 posturas. Hay 14, porque han dividido los temas, Está es bien, cierto, pero el bono de un lado. Está bien. ¿Qué hacemos con el bono? Está bien, Sí. pero sobre el tema bono hay 6 u 8, 6 dictámenes, creo. Entonces son 6 dictámenes sobre el tema bono. Pero del otro lado también siguen las posturas, ¿no? De Unión por la Patria y la Izquierda, de prorrogar la moratoria por 2 años. Sí. Después está el proyecto de la prestación proporcional. Y después está armar una comisión del oficialismo. Igual, Guido, ¿no? tenés que recordar que ya vivimos este tema en la reforma, en realidad en la ley universitaria del año pasado, de fondos a las universidades. Se vota un dictamen, se cae un dictamen, se vota el otro. Así es, así es. Y Unión por la Patria va a tener que decidir si bloquea todo o si acepta alguna de las otras cosas, ¿no? Pero Así con es. esa conversación se llega a la reunión ya antes del plenario, entonces ya se va a saber. Cuando Unión por la Patria vea que se cae su dictamen, ya va a saber que se va a caer su dictamen y que va a tener comprometido su apoyo al dictamen que sigue. Yo cuando digo que el pronóstico me cuesta mucho, me parece que es un tema tan clave, el tema previsional y la situación de millones de personas, y que no haya acuerdo en comisión, en el Congreso, hacia dónde ir. Encima un tema que después tiene que ir, que tiene afectación presupuestaria, y va a ir a Casa Rosada y el presidente seguramente lo va a vetar si sale algo que va por ahí. que tiene afectación. Sí. Bueno, pero a la vuelta tendría que estar también el número también para... es decir, tiene que haber un gran consenso. Por eso digo, me cuesta hacer un pronóstico de que pase algo. Y para algunos ayer fue un primer paso. Es el tema más importante, uno de los más importantes que hay en la Argentina Está bien, pero no hay hay. ¿Por qué? Porque hay 5,5 millones de jubilados que cobran la mínima más otra cantidad de personas. Está bien, pero hay proyectos que son más políticos que en realidad buscando el fondo. En el gobierno de Cristina Kirchner en su momento, la oposición, el Grupo A, sacó un 82% móvil, que sabía que Cristina, para jubilados, que sabía que Cristina Kirchner lo iba a vetar. Sale 82% móvil, Cristina Kirchner lo veta. En el gobierno de Macri creo que fue ley antidespidos o alguna cuestión laboral. La oposición lo vota, Macri lo tiene que vetar. En esta es lo mismo, o sea... La historia se repite. Sí, pero son contextos distintos. Cuando fue que Cristina vete el 82, fue una picardía acá del Congreso. Una picardía de la oposición que tenía número en ese momento. No es lo mismo que en este momento. Pero no podía rechazar el veto, recordá. Se vetó, pero no podía rechazar el veto. Ahora supuestamente sí, digo, el apostar Yo los voy a tener que vetar a Poder ustedes, porque me están diciendo que hemos terminado, pero me encanta que se hayan entusiasmado, porque este debate va a seguir el lunes, creo que justo no los tengo los dos. Nosotros nos vamos, gracias Leo. Muchas gracias. Mauro. Gracias Guido. Gracias. Hasta mañana Mauro. de vuelta acá a las 13 en la bancada. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas.
El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar.